Bueno, otro, otro ejemplo de tipos que han rayado la ética, nos vamos más atrás en el tiempo, al año 1726. 1726, casi que no existía la ciencia. Ujú. Esto tiene que ver con la paleontología. Había un señor llamado John Bartolomé Adam Beringer, de Alemania. De anda. El tipo, en ese momento empezaban a aparecer fósiles. Fósiles hubo siempre, bueno, en la historia de la humanidad. Pero ahí como que lo empezaban a comentar. La mayoría de los fósiles, como cualquiera de ustedes habrá visto alguna vez, son bastante difíciles de reconocer. Este es el fósil de un pájaro, y vos lo que ves es un mamarracho, que por ahí ves un pico por un lado, un pedazo de ala medio roto por el otro. Ujú. Eso es un fósil típico. Ahora este tipo fue a la montaña ahí cerca de su ciudad, Wolfsburgo, y empezó a traer fósiles corrientes, pero algunos fósiles muy, muy llamativos, extraordinariamente bien conservados, partes blandas, por ejemplo, aves con el último pelito de la última pluma, Ujú. distinguible, perfecto. Eh, bueno, raro, siguió trayendo, empezó a traer, por ejemplo, un colibrí alimentándose de una flor, en el momento en que estaba alimentándose de la flor, captado en una roca, así, chao. Peluche terrible, pero aparte un Buena boludo. imaginación. Después, por ejemplo, siguió. Arañas con telaraña, la telaraña también se había fosilizado. Claro, extraordinario, o sea, se veía todo bien. Sí. Pero siguió trayendo cosas más increíbles. Trajo, por ejemplo, un cometa espacial, digamos, fosilizado con la cola. Pegándole un dinosaurio. Por ejemplo, era un visionario. Siguió trayendo y trajo una luna, trajo un sol con los rayos fosilizados también. Pará, ¿qué es un sol y qué es una luna? Una luna es como una media luna, pero no en sentido... Pero se suponía que era un fragmento de la luna. ¿Qué miércoles Bueno, decía que era la luna? Era un imbécil. Era un imbécil. y el sol tenía los rayos Tenía fosilizados rayos. y la cara, además. La cara. Y después trajo uno que fue su más raro, que decía, eran unas letras que decía Jehová. Es lo último que pudo conseguir ahí en la feria artesana. Bueno, el tipo estaba re contento porque eran fósiles únicos. Digamos, todos estaban tratando de determinar qué demonios eran esos mamarrachos que encontraban. Y el tipo te traía así un colibrí alimentándose de una orquídea, hasta el último detalle de la orquídea. Bueno, qué bueno. Esto lo publica en un libro que se llama Lithographiae Winzerburgensis. O sea, en ese momento se publicaba en latín, independientemente de donde estuvieras. Que significaba fósiles, hágalo usted mismo. Utilísimo. Claro. Bueno, la comunidad científica recibió esos fósiles. Eran 31 láminas que tenía ese libro de esos fósiles. Un poco contrariado. Después se dio cuenta, naturalmente, que eran falsificaciones. Pero que no las había hecho él, sino que él había sido... Porque parece que este tipo, Beringer, era muy pedante, muy insoportable, y todo el mundo lo odiaba. Y los estudiantes, para hacerle una broma, le hicieron esto y se lo tiraron ahí en la montaña en la que él iba a juntar piedritas. Y el tipo le dijo, oh, mira lo que traje, una araña con telaraña. Oh, qué bueno. Y el tipo se engranó y entró a publicar. Bueno, el relato oficial dice que muchos años después él encuentra en la montaña una piedra con su nombre. Y ahí se da cuenta que había sido toda una falsificación. Un poco perspicaz, digamos. O se dio cuenta que tenía como 1.000.000 de años en realidad. Y bueno, el tipo queda arruinado con su reputación y autoestima por el piso, y bueno, muere. Y es enseñado como un ejemplo de cómo no hay que ser dogmático en las investigaciones científicas, poder quedar en ridículo. Pero tal vez no es esa la forma en la que hay que contar esa historia, porque es fácil reírse del pobre Beringer desde el siglo XXI
en el que sabemos un montón de cosas, pero ignorando, como en el contexto del siglo 1726 estamos hablando, mucho tiempo. En ese momento realmente no se sabía qué demonios eran los fósiles. Hoy sabemos. El loco le ponía gana por lo menos. Yo Le en ponía ese toda momento onda. hubiera estado haciendo cualquier otra cosa. Bueno, pero el tipo iba a la montaña. Claro, por eso yo hubiera estado Ideando perdido. la Revolución Francesa. Dice. Fraternidad, libertad, ¿cuál puede ser la tercera? Ah, pues me voy a buscar piedra. No, en ese momento realmente los fósiles eran un misterio porque primero se pensaba que el mundo tenía 4000 años. Por lo tanto, las piedras siempre habían sido piedra. No es que una piedra hoy vos la podés concebir como sedimentos que se fueron acumulando. En piedra. Entonces vos de repente tenías un pescado más o menos bien formado, identificable dentro de una piedra. ¿Cómo un pescado está dentro de una piedra? Era un huevo. No tenía sentido. Entonces realmente la gente no sabía qué significaban los fósiles. Y así como había estalactitas y formaciones geológicas realmente bellas, ¿por qué no podría una piedra de repente parecerse a un reptil? Entonces, en realidad, estas piedras, estas falsificaciones en las que embaucaron al pobre Beringer, no lo habían hecho los estudiantes con un fin cómico, sino que lo habían hecho unos colegas que lo odiaban, un tal Ignaz Roderick y George von Eckart, profesores que lo detestaban por ser tan pedante, y esas falsificaciones no tenían un fin lúdico o cómico, sino que realmente lo querían engañar para que publique una volaseada, Sí. pero no, o sea, no eran cosas absurdas como hoy nos parecen, sino que estaban bien diseñadas. En ese momento se discutía si los fósiles tenían un origen orgánico o inorgánico, y era una discusión válida. Cuando él encontró un fósil con forma de sol, dijo, bueno, esto es evidencia de que son inorgánicos, ¿cómo se va a fosilizar un sol? Entonces realmente esa lectura del pobre Beringer en un ridículo es una simplificación. Bueno, Pero pero entonces ellos los pretendían, colegas ya claro, sabían que era eran origen, orgánicos. claro, que era No, origen no orgánico. sabían. Y pero entonces, pero querían probablemente haya demostrarlo, sido- querían de alguna manera inducirlo. Posiblemente haya sido partidario Eso de es, eso es cinismo, Claro. es su mejor expresión. Bueno, es una historia, esto lo pongo como tipo de poca ética, son estos, Roderick y Claro. Eckart. Beringer actuó de buena fe, el tipo encontró eso y dijo, bueno, miren los mismos tres, sí, de hecho hizo lo que todo científico debería hacer, o sea, reportar lo que encuentre y sacar conclusiones. Claro, y exponerlo a la comunidad a ver qué piensan. Pero Roderick y Eckart, bueno, se portaron bastante mal, fueron juzgados de hecho. De hecho, Eckart muere y Roderick lo expulsan. ¿Lo matan, no? No, se muere. Porque se muere. Lo que hace la gente en general. Sí. Y el otro, bueno, se va. Después pudo votar. Después de Claro, después de ser político, claro, estuvo habilitado para votar. Bueno, ese tipo lo echan de Alemania, se va creo que a Holanda y tiene que pedir permiso para volver, disculparse con todo el mundo por haber hecho Creo eso. que se funda Holanda así, a partir de ese tipo. Lo echan y van a encontrar un pedazo de tierra así y bueno, voy a ser un país. Bueno, ese ha sido el ejemplo de Roderick. Hay muchos ejemplos muy cómicos que parecen cómicos a la distancia, pero cuando uno se pone en contexto, realmente encuentra el relieve de las cosas y las miserias humanas que salen. Marx decía que la historia se repite dos veces, una vez como forma de tragedia y la otra como forma de chiste. Nosotros conocimos la historia como un chiste, pero sucedió como una tragedia. Hay una peli de Woody Allen que se llama Melinda Melinda. Sí, ¿La bueno, vieron? esa es genial. Sí. Que también cuenta la historia como una tragedia y como una comedia. lo que lo que está demostrando es que los judíos son masistas. Claro. Y que hay que expulsarlo a Estados Unidos, que como miércoles se encontró este tipo en Nueva York. Bueno, y como el programa se nos está haciendo un poco extenso este bloque, déjenme ir al último, no sé si último, pero el que les quería contar. Es realmente extraño, esto es más almodovariano que de Woody Allen. Es el caso del científico John Money, se escribe con plata en inglés, Money, sobre sus estudios sobre David Reimer, que nació como Bruce Reimer, pero vivió gran parte de su vida como Brenda Reimer. Bruce Reimer tenía un hermano gemelo que se llamaba Brian Reimer. Nacieron con el problema, no me acuerdo
nombre técnico de esta enfermedad. Bueno, no es una enfermedad, un problema con el prepucio. Tiene una abertura muy pequeña que, bueno, no permite que sea retráctil. Porque siempre terminamos hablando del prepucio acá en Solsticio de pene. Bueno, entonces cuando nacieron dijeron, bueno, hay que circuncidarlo. Todo tiene que ver siempre con la circuncisión. Y con los judíos. Bueno, Es la editorial de este programa. La línea editorial de este programa es judío, pene, prepucio. bueno, en cuestión, le hacen la circuncisión a los dos y le cauterizan la herida a los dos, pero a pobre de Bruce, cuando le cauterizan, el médico utiliza una corriente eléctrica para cauterizarlo y le quema el pene entero. Sí, qué casualidad, porque era judío. No, el tema no era judío, Ah, ¿no? la circuncisión era un método Sí, quirúrgico sí, sí. para... Pensé que eran, ya me olvidé, pensé que eran tapados de judíos. Que a re antisemita, bebé judío. Pero aparte, a uno de los, era mi hermano, o sea, eran los dos judíos, a uno lo hacía bien y el otro no. El otro tenía más cara de judío. Bueno, el pobre bebé Bruce termina con el pene quemado, destruido. Bueno, eso es un problema para la familia, lógicamente, porque dicen, bueno, el pibe no va a poder realizarse el adulto, pero no va a tener una vida sexual normal. Vamos a llevarlo al mejor psicólogo, sexólogo del momento, que era John Money. ¿De qué época me estás hablando? Esto estamos hablando de 1965. Ah. Bruce nace en 1965. John Money tenía una idea, o sea, en ese momento, particularmente, se estaba discutiendo mucho el género como construcción cultural. Si el género era, digamos, algo biológico o una construcción cultural. El debate este empieza, en realidad, en la década del 20, con los trabajos de una mujer, que no me acuerdo el nombre, pero que hacía trabajos sobre adolescencia en Samoa. Y la comparación de cómo vivían la sexualidad las adolescentes de Samoa y de Estados Unidos llevaba a la conclusión novedosa por aquel entonces que el género era una construcción cultural. Se discutió muchísimo, eso podemos hablarlo en otro momento porque es bastante interesante, hubo acusaciones de fraude también. Pero bueno, esa discusión llegó a un punto muy álgido en la década de los 60 y Money tenía ganas de intervenir. Y esta que le llevaran a Reimer había sido como un caramelito que le pusieron enfrente porque para un científico era algo extraordinario. Tenían la posibilidad de experimentar ¿Qué hijo? con un hombre al que le habían destruido el pene accidentalmente. No tenía una condición, digamos, innata, digamos, una malformación en los testículos, nada. Simplemente le habían destruido el pene. Y tenía casi el control. Y tenía el control, eso es fantástico, porque era un gemelo, lo había compartido, tenía toda la misma carga genética, mismo entorno familiar, mismo ambiente intrauterino, los iba a comparar y iba a ser un golazo. Entonces, ¿qué hace el tipo? Les dice, bueno, miren, Bruce, la verdad que no se va a poder desarrollar como hombre, lo mejor es transformarlo en mujer. Así fue. Dice, bueno, vamos a hacerle, bueno, le extirparon los testículos, de manera que no pudiera seguir desarrollándose, digamos, no podía seguir segregando testosterona que genera los cambios Hay secundarios. una persona que seguramente está viva ahora. Bruce. Esto fue en el Bruce 97. murió, pero murió de manera temprana. Digamos. Desangrado, como cuando le cortaron la bola. No. Y perdió toda la investigación. Bueno, los familiares dijeron, bueno, tiene razón. Y accedieron y le hicieron esa operación al pobre de Bruce, que pasó a llamarse Brenda. Y la familia lo educó sin contarle toda esta movida. Y se da cuenta que no tenía una vagina. Tenía un problema, o sea, no sabía que ¿Qué eso, tenía? vos cuando la primera vez que te miraste en la bueno. pierna sabías que eso Tenés- suponía que tenías que Cuando tener. tenés 12 años ya. Bueno, pero el problema empieza a los 13. Él, hasta los 12 años, vivió como Brenda. Y él sabía que tenía algún problema porque tenía que ir cada tanto a ver a John Money a hacer el seguimiento, periodo durante el cual el loco publicaba artículos de ese caso. Y él decía en su artículo, bueno, que el comportamiento era el de una niña, muy distinto al de su hermano, que era un varón, justificando el hecho de que era una construcción cultural del género. ¿Qué pasó? Bruce a los 13 años entró en una depresión. Él decía que se iba a suicidar si lo llevaban otra vez al doctor Manny. Qué bueno, encima tenía que llamarse Manny. Manny, encima de se llamaba Manny. Genial, es todo excelente. Todo excelente. Y el tipo, bueno, le
En un momento Manny le dice, bueno, ahora hay que hacer la vaginoplastia, hay que poner una vagina. ¿En qué año es? Y estamos en 1975, sumarle 10, 78. Ya existía ese No. trato. Sí, sí. Bueno, implantarle una vagina, no sé si es que se construía o se le implantaba. Le sacaron a un, un chancho. No. ¿No? Bueno, ¿Por qué no lo hicieron? Cuestión es que no lo hicieron. Ahí Bruce, Brenda en ese momento se negó, qué sé yo. Y bueno, suspendieron todos los encuentros con el Dr. Mane. El Dr. Mane, queda buenísimo. Parece un personaje de cómics. Claro, sí. Es más, ahora estoy pensando si La Plata se llamaba así antes de Dr. Manny. Bueno, Bruce llega a la mayoría de edad y decide volver a ser hombre, porque le cuentan. Finalmente, gracias al psiquiatra y al endocrinólogo que lo trataba, logran convencer a la familia que le cuenten la verdadera historia del pobre de Bruce, a la pobre Brenda. Y entonces él dice que nunca, a pesar de que usaba vestidos y le habían inyectado estrógeno por todos lados, nunca se había sentido mujer. Eso, digamos, fue fatal para El señor Plata. el señor Plata y para el, digamos, un caso adverso para los que sostienen que el género es una construcción meramente cultural. Bueno, él se hace bueno, se estirpa los senos, qué sé yo, se hace una faloplastía, se casa y se hace padrastro de los hijos de la mujer con la que se casa. Y bueno, su vida termina de manera bastante trágica porque la mina lo deja, bueno, se termina suicidando incluso. El tema es que uno tendría que sacar una conclusión, decir, bueno, evidentemente esto es un caso a favor del determinismo biológico sobre el género, porque el género sería algo más bien biológico que cultural. Pero no, porque cuando uno hace un experimento, tiene la condición sine qua non de que el caso control esté todo bien. Pero en este caso el hermano... Excelente. Ya me veo el desenlace. Pará. Bueno, decirle que vas a Hermoso, decir y hermoso. yo te iba a meter un grado de duda. Dale. El hermano, pero resulta que resultó ser esquizofrénico y se suicidó dos años antes que... Ah, yo pensé que No, que se iba a hacer travesti, no. Claro, Parecía genial. Bueno, en ese caso yo te iba a preguntar si no era que habían mezclado sin querer los niños en ese momento. No, o sea que este caso realmente no sirvió para nada más que para arruinarle la vida a un pobre Bruce Reimer, David Reimer, que después se terminó llamando hasta el día de su muerte. Pero qué sé yo, después me enteré que después de este caso se redujeron las reasignaciones de sexo por caso de, eran micropenes. Muchas veces se reasignaba porque el pibe nacía con un micropene, no sé cómo hacer para tener un micropene en un bebé, y se lo reasignaba. Una cosa medio demente. ¿Cómo se le reacciona? O sea, bueno, como Alex es mujer. ¿eso? Sí. ¿Y que ahora sigue pasando eso? No, ahora no. Pero los 60 fue una época de experimentación muy loca, en todos sentidos, social, psicológica, fármaco y demás cosas. A mí no me extraña para nada. Yo me estoy enterando ahora que existía eso, reasignación de sexo. Sí. Los tipos tenían la potestad de decir, bueno, este chico no va a ser mujer. Claro, pasa que se subestimaba el rol de las hormonas intrauterinas, digamos, porque después al pibe le cortaron los testículos. No tenía producción de testosterona, pero había una especie de hormona previa que tenía durante el desarrollo que parece tener un rol significativo. Bueno, se nos ha hecho declaradamente largo el bloque, pero valía la pena contar la historia de Bruce y pobre, porque realmente es una historia. Hay una película, búsquenla, no sé, no la vi, pero la historia parece que promete. ¿Saben lo que es necesito acordar algo? ¿Saben lo que es un castrato? Sí, eso es claro, un castrato. Castrati, sí. Castrati. Un niño que se lo sometían a Una castración. Una castración, exacto. Lo que hacían era justamente para que pueda cantar en determinada tesitura, lo sumergían, tengo entendido, en agua caliente, los testículos. Ah, por Dios. Ah, no era quirúrgico. No era quirúrgico. Eso lo habían comentado en su momento. Seguramente habrán probado varios métodos, pero el que tenía presente yo es que lo sumergían en agua caliente cuando era muy pequeño
Entonces le anularon los testículos. El tipo no podía desarrollarse y conservaba la voz de niño. Bueno, Y lo utilizaban para cantar en los coros eclesiásticos. Bueno, claro, hay una película que se llama ¿cómo se llama? Favarelli, bueno, no importa. Una película sobre un castrati que también tiene un hermano gemelo de control, que él se levantaba las minas y el hermano se las satisfacía, digamos. Bueno, y que también en este caso de los eunucos, que lo que hacían era cuidarle a las mujeres al rey. Entonces le anulaban los testículos, digamos, para asegurarse la... Claro, que la mujer no sube esa... Bueno, que no se tiende, digamos. bueno, y que no como se tiende siempre, nadie. el origen, o sea, la decisión de quién era rey era una cuestión de Dios. Claro. Sí, en fin. Así que, bueno, Y es, acá le estamos Dios decide desenmascarando. sobre todo, sobre los testículos, quién tiene y quién no. Exacto. Bueno, pero para irnos, voy a hablar del último breve caso, que es el más emblemático de las falsificaciones, que es el hombre de Piltdown. Ustedes saben que cuando Darwin habló de la teoría de la evolución, surgió el concepto del eslabón perdido de Darwin, porque él venía muy bien, qué sé yo, así todo, pero no cerraba. La evolución del hombre faltaba un fósil, que para los ideas de aquel entonces tenía que tener características intermedias, tenía que tener un encéfalo grande y el resto de las características más bien simiescas. Y apareció en Piltdown, Inglaterra, un fósil con el encéfalo prácticamente igual al Homo sapiens y la mandíbula y las cuestiones dentarias de un simio. Dijeron, listo, el eslabón perdido. Estuvo en el Museo de Londres, creo, durante El Museo de Cera de Londres. durante 40 años sin que nadie se diera cuenta que era una falsificación, que no era otra cosa que un cráneo de un hombre y una mandíbula de orangután. Al lado de la estatua de cera de Obama. Estaba, ¿no es cierto? Peor, decía Jehová en la mandíbula. Pintado mal, qué sé yo. Y así todo, eso duró 40 años hasta que uno se dignó a mirarlo, con la hipótesis de que podía ser un fraude. Y cuando, claro, un fraude. Es el caso más emblemático de... Lo había hecho un tipo para dejar en ridículo a su descubridor. Por eso que no hay que auditar los escrutinios. Claro. Sí. Entonces, con este emblema que es el hombre de Piltdown, nos vamos a una banda que se llama The Piltdown Men con su canción La pisada del brontosaurio, para seguir con la paleontología. Que lo disfruten.